analítica vamos a conversar con Melvin Escudero. Él es profesor de la Pacífico Business School. Profesor Escudero, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, en principio, profesor, ¿cuáles son estas consecuencias económicas que estamos viendo ya en el día a día, en la vida de los peruanos de a pie, a raíz del bloqueo de pistas, el bloqueo de carreteras, el paro de transportistas? Bueno, lamentablemente es otro factor que incrementa el nivel de los precios de los bienes de primera necesidad y vuelve a golpear nuevamente el bolsillo de la mayoría de peruanos que luego de la pandemia están viviendo pues en el día a día. Es un porcentaje muy importante de la población en edad de trabajar. Estamos hablando de alrededor del 70% del país que está sufriendo este duro golpe que se llama inflación. Esto viene del año pasado, pero este tipo de situaciones que de alguna manera generan escasez de productos, porque los bloqueos de carretera precisamente se manifiestan en eso, la escasez hace que los precios suban más en los mercados, afectando adicionalmente al bolsillo de la mayor cantidad de personas en las grandes capitales y también en provincias, en todas las regiones del país, ¿no? Profesor, de repente muchas personas no tienen una lectura quizá algo parcializada, ¿no? Y dicen, bueno, me va a afectar a mí, yo que tengo mi puesto en el mercado, pero no estamos pensando también en el agricultor, que también se está llevando cierta parte del golpe que genera esta crisis. ¿Cuántos agricultores podrían verse afectados y de qué manera? Sí, esto obviamente en el muy corto plazo, el cierre de carreteras afecta a muchos agricultores prácticamente en toda la sierra del país, ¿no? Sin embargo, el problema es mucho más grande y este solo es un capítulo más dentro de una telenovela muy larga, ¿no? La inflación ya apareció el año pasado con unos niveles sin precedentes a nivel mundial. Solo en los últimos 50 años este es el episodio de inflación más alta, ¿no? Estamos observando inflación en Estados Unidos, en Europa, en Perú, por encima del 6%, 7% anual, y todo indica que durante los meses que vienen los niveles de muchos de los productos de primera necesidad van a seguir subiendo de precio. Entonces, el tema de los transportistas responde un poco a la subida del precio de los combustibles, la gasolina, y a su reclamo pues de que esté incluido dentro de los sistemas de compensación y subsidios para poder rebajar el costo. No obstante, el hecho de que la gasolina se pueda de alguna manera subsidiar por el Estado no necesariamente se traslada finalmente al consumidor final en los mercados, ¿no? A comprar el kilo de papa, el kilo de pollo. Y esto es un problema serio, pero dentro de esta tendencia hay que prepararnos porque la inflación o el tema de la subida de precios no es un tema de 1 o 2 semanas, ¿no? Esto en realidad es un proceso mundial que se va a extender durante todo el año 2022 y probablemente hasta el 2023. Entonces, esto genera no solamente la necesidad de que la población responda siendo, digamos, bastante cuidadoso en cómo gasta su dinero, cómo maneja su presupuesto para que le pueda alcanzar lo poco que está generando, sino que también le pasa una responsabilidad al Ejecutivo y al Congreso de generar las condiciones necesarias en el país para crear más empleo, más oportunidades de que la gente pueda mejorar su ingreso. Y esto pasa por incentivar la inversión privada, pero también por hacer que las oportunidades que se han abierto con los problemas mundiales, con la inflación, los precios de los metales, las materias primas que el Perú produce, también han subido. Entonces hay que aprovechar esa bonanza en la minería para ver cómo se traslada esa riqueza también a todas las personas de a pie. Profesor, usted menciona algo muy importante, ¿no? Justo estaba revisando la página del Banco Central de Reserva. La inflación anualizada en los últimos 12 meses es de 6.15%. Eso es de información del BCR, es decir, más del rango meta, ¿no? Que va entre 1 y 3%. Esto se traduce en que las cosas están más caras y que es un poco más caro vivir en nuestro país. ¿Cómo le está afectando o de qué manera golpea esto a las familias más pobres? ¿Cuánto dinero de sus ingresos total ellos lo designan o lo dirigen para comprar comida? Sí, esto depende obviamente del nivel de ingreso de cada familia, la cantidad de miembros que tienen y la edad incluso de ellos, ¿no?
pero debemos de ser conscientes de que la mayor parte de su ingreso se destina justamente a alimentación, transporte, vivienda, consumo de electricidad, gas, etcétera. Entonces, realmente es impresionante cómo la inflación, tú acabas de mencionar, de 6% anualizada, se va a mantener. Esto significa que todos los meses el sueldo de las personas compra menos. Y eso es una preocupación real que hay que combatir. Ahora, el Banco Central tiene una herramienta importante para bajarle, digamos, a la inflación su nivel de crecimiento y ritmo. Es la subida de las tasas de interés. Ya lo ha empezado a hacer de manera importante y seguramente este año va a continuar con ese incremento de tasas de interés, que la tasa de referencia actual ha subido de 0.5 a 4%. Y va a seguir subiendo seguramente hasta 6% para frenar la inflación. Esta subida de la tasa de interés impacta en el costo de los créditos, tarjetas de crédito de consumo, todo va a subir. Se está volviendo más caro endeudarse. Y bueno, impacta también, bueno, de hecho es una de las de los objetivos o tareas que tiene el Banco Central de Reserva, ¿no? De justamente mantener la inflación en este nivel de rango meta, pero de manera indirecta también va a afectar el crecimiento económico, ¿no? Es justamente eso el problema. Profesor, quería hacerle otra consulta. Usted mencionaba que es importante aquí el manejo político. ¿Qué se está haciendo, digamos, desde el Ejecutivo? ¿Es suficiente con incluir ciertos derivados del combustible dentro del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible? ¿O qué más se tiene que hacer? ¿Acompañar a los diálogos? ¿Qué otra cosa más está pendiente de hacer por parte del Ejecutivo? Claro, en realidad hay muchos pendientes, pero quizás el más relevante en este momento sí tiene que ver con el tema de utilizar inteligentemente el Fondo de Estabilización de los Combustibles, porque es un subsidio y esos subsidios no pueden ser permanentes, tienen que ser temporales. Entonces, en este momento justifica que se genere este tipo de alivio para que el impacto no sea tan fuerte en la población y en los transportistas. Sin embargo, hay que ver hacia adelante, y acá el problema serio del Perú es que, a pesar de que el mercado internacional muestra un contexto para el sector minero impresionante, muy positivo, no lo estamos aprovechando. Hay varios proyectos, incluyéndose el de Sauder, que están paralizando las exportaciones mineras, y eso tiene un costo concreto, no solamente en menos impuestos, sino que el sentimiento antiminero de muchos funcionarios públicos y gente en el Congreso nos va a hacer realmente un gran daño a nuestro país. Es bien importante explotar esta riqueza minera. Tenemos más de 60.000 millones de dólares en proyectos por empezar, que podrían generar más de 1 millón de empleos formales en nuestro país. Entonces hay que ver la manera en la cual el gobierno da un cambio de timón para promover el empleo a través del sector minero, que es uno de los grandes beneficiados de esta crisis mundial. Entonces, no todo es noticia negativa. Aprovechemos estas cosas positivas para generar empleo a la población, darles infraestructura. Profesor, vamos a ver, ya para terminar, otra tendencia al alza de la inflación a raíz de este bloqueo de vías. ¿Es lo que se espera? Sí, correcto, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo dure el bloqueo de las vías, no solo, o sea, los alimentos de la canasta básica son perecibles, entonces afecta a los agricultores y todo, pero la escasez es la que genera finalmente el alza de precios. Entonces, podemos tener episodios cortos de inflación, pero eso debería pasar una vez que se levanten las vueltas. El problema es que la inflación en general, que involucra pues el alza de los combustibles, de los alimentos, de los metales a nivel mundial, es algo que viene importado desde afuera. No podemos hacer mucho, hay que ver cómo lo manejamos. Entonces, mi recomendación es tomar medidas de cautela con el gasto para que tu sueldo, tu salario, tu ingreso familiar alcance, pero a la vez buscar oportunidades de empleo. Pero en un contexto en el cual el gobierno es antiminero o está dando señales negativas al sector privado, eso no va a pasar. Entonces ahí tiene que haber señales más claras
de estabilidad y claridad para que el sector privado internacional y local puedan invertir más en el Perú. Claro que sí, claro que sí. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Melvin Escudero, profesor de la Pacífico Business School, explicándonos los efectos económicos que ya se están sintiendo y probablemente con el pasar de los días, de las semanas, esto pueda agravarse, ¿no? El impacto en el desabastecimiento en los mercados de productos que están llegando menos y por ende el precio está subiendo. Esperemos que esto se pueda solucionar y el gobierno pueda, además de medidas como las que había anunciado hace algunos días el Ministerio de Energía y Minas, de incluir algunos productos derivados del petróleo en el Fondo de Estabilización, puedan hacer otro tipo de diálogos para poder detener este paro que no solamente afecta a los vendedores del mercado, sino a las familias y también a los agricultores. Hacemos una pausa.